Muchos de ustedes me han escuchado contar la historia, no la voy a cantar otra vez, pero cuando solo hace referencia, cuando un día Dios habló a mi mamá, cuando ella estaba en su congre, y le preguntó, ¿y me das a tu hijo? Ella sabía que hablaba de mí, y que un día Dios me iba a llevar muy lejos de ella, y no podía pedirme de regreso. Y pues efectivamente ella dijo que sí, y un día Dios me mandó hasta acá, ¿verdad? Hablo con mi mamá cada semana, pero solo la veo una vez al año, porque Dios es quien tiene el destino de nuestros hijos en sus manos. Liz y yo estamos en la etapa de la vida de ver cómo nuestros hijos van tomando su rumbo, y a veces nos sorprende. Un papá puede imaginar años adelante, me imagino que mi hijo va a hacer esto, aquello, o va a hacer así o así, y no sale exactamente como uno piensa. Pero una cosa es seguro, Liz y yo no perdemos la esperanza de que nuestros hijos, cada uno, su vida va a contar para Dios. No nos preocupa su oficio o su profesión. No nos preocupa dónde vivan, pero sí nos preocupa que su vida cuente para Dios. Siempre he dicho a mis muchachas también, tenemos 4 hijos. Yo tengo 4, Liz tiene 5, yo soy el quinto. Pero tenemos 2 hombres y 2 mujeres, y todos son ya grandecitos. Pero siempre les decía, nunca escojan una carrera por el pago. Busquen su destino. Busquen lo que Dios quiere que hagan. Y mientras hacen esto, sabemos que van a estar bien, porque Dios va a estar con ellos y los van a cuidar, ¿verdad? Es común que el plan de los padres, que los padres tienen para los hijos, no es el plan que los hijos tienen para sí mismos, ¿verdad? Alguien ha escuchado a uno de sus hijos decir, pero papá, no es lo que yo quiero hacer. Hijo, quiero que hagas esto. Y el hijo dice, cuando agarra la confianza, dice, pero no es lo que yo quiero hacer, yo quiero hacer algo diferente. ¿Sí? A veces los planes que los papás tienen para los hijos, no es el plan que el hijo tiene para su vida, ni es el plan que Dios tiene para el hijo. Si hay un camino que le parece correcto al hombre, la Biblia dice, pero el fin es la destrucción. A veces lo que nosotros creemos que es mejor para nuestro hijo, Dios sabe que no es lo mejor para nuestro hijo. Dios puede tener otro plan. Como padres es común sacrificar para el bien de nuestros hijos. Yo estoy seguro que no estoy seguro, me imagino que casi cada papá y mamá, especialmente las mamás, han sacrificado para el bien de sus hijos, ¿sí o no? Claro que sí. Solo tener un hijo, cargarlo por 9 meses es un sacrificio para la mamá. Y después los 20, algunos 25, algunos sinvergüenza hasta 30 años, tienes que criarlos, ¿verdad? Mucho sacrificio. Y es común. En todo el mundo los papás sacrificamos para el bien de nuestros hijos. Pero ¿qué papá quiere sacrificar a su hijo para el bien de los demás? Yo no quiero sacrificar a ninguno de los míos para el bien de alguien más, pero no es siempre mi decisión, como vamos a ver. Yo con todo gusto me sacrifico para ellos, pero sacrificarles a ellos para otro, este amor solo Dios entiende, ¿verdad? Es precisamente lo que Él hizo cuando sacrificó a su Hijo Jesucristo para el bien de nosotros. Me gustaría pensar que nuestros hijos no son comunes. Hemos hablado de lo común, es común esto, es común aquello, pero los hijos que vamos a ver hoy, los hijos que están aquí, los hijos que están allá en Peces, los hijos que ustedes tienen, que quizás ya sean adultos y no están aquí, pero no son comunes, son destinados. Sí. Y nosotros no debemos de pensar de manera común
Si mi hijo no es común, yo no debo de pensar de manera común acerca de mi hijo. Si mi hijo no es otra cosita por allá, yo tengo que pensar de otra manera. No puedo pensar como el montón. Si mi hijo es realmente especial. Y yo creo que sus hijos son especiales, que son de destino, que tienen un llamado sobre su vida. Entonces, tú como papá o como mamá vas a tener que abrir un poquito el panorama de cómo pienses y permitir que Dios te guíe. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Uno dice, no, pues es complicado, y estoy de acuerdo, es complicado. Yo no podría hacerlo sin la ayuda de Dios. De hecho, no puedo hacer mucho sin la ayuda de Dios. Pero como dijo el apóstol Pablo, mas todo lo puedo por Cristo que me fortalece. Y el trabajo de Río y de un servidor es enseñarles cómo Dios piensa, enseñarles cómo Dios actúa. Y entonces pedimos la ayuda de Dios, que Él nos ayude a pensar como Él y actúe como Él. Y podemos hacerlo si tenemos el deseo. Dios es poderoso, Él nos puede transformar nuestra manera de pensar. Ahora, entonces lo que vamos a ver es leer la historia de Jesús cuando Él fue un bebé y fue presentado a Dios, porque al rato vamos a presentar niños. Y quiero que vean el mejor ejemplo es el Padre y su Hijo Jesucristo. Vamos a verlo. ¿Listos? Lo voy a leer de Lucas capítulo 2, versículos 21 a 40. Es la Sagrada Escritura y dice así. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. ¿Recuerdan la historia? Antes que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María, una virgen, el ángel les dijo, yo sé que le quieren llamar Pedro Juárez, pero se va a llamar Jesús. Entonces ellos ni siquiera podían escoger el nombre, ¿verdad? El ángel decidió su nombre porque era un niño de destino. Y lo que eso llaman, cumplieron 8 días. La ley de Moisés decía que a los 8 días todos los varoncitos tenían que ser circuncidados. Y si no, nunca podían pertenecer a la congregación del Señor. Era la señal de ser un judío, de ser bajo el pacto. Hoy la señal no es la circuncisión, es el bautismo en agua, y aplica a las damas y a los hombres por igual. Pero Jesús seguía perfectamente las normas que su Padre estableció para la nación de Israel. Versículo 22. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, había otra norma. Dios dijo a través de Moisés que cuando una mujer tuviera un niño o niña, tenía que pasar 40 días de purificación y entonces tenía que hacer una ofrenda. Entonces ya pasaron 40 días y María, que tuvo el niño, va con José y con Jesús al templo. José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que la ley del Señor está escrito, una tercera norma. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas y 2 pichones de paloma. Entonces ellos tenían que ofrecer un sacrificio en vez de dar a su hijo. Es otra norma que Dios estableció vamos a verlo cuando hablamos de Moisés, que cuando Dios mató al primogénito de todos los egipcios, Él estableció una norma. Todos los machos, no machos como mexicanos, pero los varoncitos que abren el vientre pertenecen al Señor. Entonces tienen que dar una ofrenda en lugar de su vida a Dios. Entonces ellos estaban cumpliendo esta norma también. Ahora, ahí va lo bueno. Todo esto simplemente es para mostrarles que ni Jesús, el Hijo de Dios, tuvo su propia religión con sus propias reglas. Seguía las normas de la Sagrada Escritura. Y si tú quieres acercarte a Dios, tú no puedes ponerle tus condiciones. Tú tienes que acercarte a Dios la manera que Dios marca en su sagrada
palabra. No hay de otra. ¿Sí? Bien. Ahora bien, en Jerusalén, gracias. En Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto como Abraham, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. Eso es muy importante. Él aguardaba, ya era anciano, aguardaba con esperanza la redención de Israel. En aquel entonces los judíos sabían que pronto iba a llegar su Mesías. Ahora, desafortunadamente muchos no lo reconocieron, pero sabían, el tiempo tiene que estar cerca, llega el Mesías. Él aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría antes de ver al Cristo del Señor. No sabemos cuántos años tenía, pero ya estaba avanzado, pero tenía una esperanza. ¿Sabes lo que es esperanza? Esperanza es la expectativa de algo mejor que viene. Entonces él pensaba, pues ya estoy bien viejo, pero el Espíritu Santo me mostró que antes que muera, yo voy a ver al Cristo del Señor. Y entonces no sé cómo o cuándo, pero un día yo voy a ver el Redentor de Israel. Entonces pues ahí estaba él. Mira lo que dice. Movido por el Espíritu fue al templo. No era una casualidad, no era una coincidencia, era una diosidencia. Sí, nosotros que somos creyentes en el Dios Todopoderoso, a veces en vez de decir, qué coincidencia, no, decimos qué diosidencia. Porque mi vida no tiene nada que ver con suerte. Mi vida es guiada por el Espíritu Santo. ¿Sí? La Biblia dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Dios no quiere que tu vida sea un asunto de suerte. Dios quiere que tu vida sea un asunto de destino guiada por el Espíritu Santo. Amén. Y pueden vivir así, esto depende de ustedes. Los justos y devotos son guiados por el Espíritu Santo. Son conectados con Dios por medio de su Espíritu Santo. Y nuestra vida no es un conjunto de casualidades. Nuestra vida es un mapa de la mano de Dios moviendo una persona a través de sus años. Bien. Entonces, movido por el Espíritu fue al templo. Entonces va a tener una diosidencia. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y lo bendijo. Imagínense esto. Hay este viejito, entra en el templo y ve este niño. Y seguro que algo adentro de él dijo, ese es. Como Dios dijo a el profeta Samuel cuando vio a David, ese es el escogido. Este hombre santo sabía cuando él veía a este niño que él era el redentor de Israel, la esperanza de las naciones, la esperanza de una nación que todavía no existía, que se llama México. Allí estaba la esperanza de México, la esperanza, la luz de las naciones. Imagínense, no sé si pidió permiso, pero agarró al niño. Yo recuerdo la primera vez cuando Liz tuvo nuestra primera hija. Un día, recién nacida la niña, llegamos a una iglesia para un convivio y una señora dice, ¿me prestas tu niño? Y Liz dice, no. Y la señora estaba en el shock. Liz estaba tan temerosa que alguien le iba a robar su niña que no le permitía a nadie. Pero yo no sé cómo hizo María, pero él agarra al niño. Y ahora él tiene el niño Jesús en sus brazos y él comienza a decir una de las cosas más hermosas en la Biblia. Mira lo que dice. Él dice, según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. ¿Sabes lo que está diciendo? Ya puedo morir feliz. Ya puedo morir feliz. Ya he visto lo que he esperado por años, lo que el Espíritu Santo me prometió, ya lo he visto. Mira lo que dice, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Y mire lo que dice, luz que ilumina a las naciones. Aleluya. Puedo decirles que Jesús
Es la luz que ilumina a México, a Perú, a Bolivia, a Argentina, a Guatemala, a Estados Unidos, a Canadá. Jesús es la luz que ilumina a las naciones. Así es. No hay otra luz. Él es la luz. Sí. Sí, hay muchos foquitos por allá que se apagan. Pero Jesús es la luz del mundo. Y la gloria de tu pueblo Israel. Imagínense, 2000 años después estamos hablando de Jesús en el templo de Jerusalén. Porque Jesús es la gloria del pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús. Ahí va algo pesado para María. Él dice, este niño, ahora va a profetizar. Él dice, este niño está destinado, digan conmigo, destinado. Sí, yo quiero que mis hijos sean destinados. No al alzar, a ver dónde termina. No, destinados. Y si tú eres una persona destinada, puedes confiar que tus niños también tienen un destino. Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y de crear mucha oposición. Órale, todo estaba bien hasta ahorita. Estabas llamándole la luz de las naciones y la gloria de Israel. Esto sí me gusta, pero ya me estás diciendo que mi hijo va a ser problemático. Pero viene algo peor todavía. A fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. Y mira lo que dice a María. Y en cuanto a ti, una espada atravesará tu alma. Ay, Dios mío. ¿Quién estaba al pie de Cristo, al pie de la cruz durante su muerte? María, su madre, estaba. Los discípulos escondidos por allá. Bien cobardes. Pero su mamá no era cobarde. Su mamá estaba al pie de la cruz y ella vio el día cuando murió Dios, el Hijo. Y ella estaba, yo me imagino, en el aposento alto cuando Él envió su Espíritu Santo. Entonces, malas noticias para María. Pero ahí va otra cosa. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana. Entonces los dos eran ancianos. Simeón, Ana. Casada de joven, había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Una mujer muy, muy santa, muy devota. Llegando en ese mismo momento, ¿ustedes creen que era una casualidad, una coincidencia o diosidencia? No era por casualidad que ella, por casualidad llegó justo en este momento. Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea y a su propio pueblo de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía y progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Amén. Palabra de Dios. Amén. Palabra de Dios. Ahora les quiero enseñar unas pocas cosas de este texto, muy importante. Lo importante para nuestros hijos, lo más importante, es que cumplan su destino, no que hagan lo que nosotros queremos. Eso es lo más importante. Es el meollo de la historia. ¿Tú crees si Dios le hubiera preguntado a María, oye María, ¿te gustaría que una espada te atraviese el corazón? Pues no.
¿Te gustaría que tu hijo fuera conflictivo? No. ¿Qué tal si los romanos lo crucifican? Pues menos. Pero el destino de Jesús no dependía de los deseos de María. Dependía de los deseos de su Padre que está en el cielo. Sí. Y claro, no hay nadie aquí como María. Nadie aquí tuvo su hijo por el Espíritu Santo, no lo creo. Si todos nosotros somos de otro rollo, ¿verdad? Pero no obstante, tu hijo también tiene un destino. Y lo más importante que debes entender como papá o mamá es que aunque tú tengas muchos buenos deseos para tus hijos, aunque tú estás al 100% dispuesto a sacrificar para tus hijos, el destino de tus hijos no está en tus manos. No es tu decisión. El destino de tus hijos, el Padre Celestial asignó y decidió antes de formarle en el vientre de su madre. Y tenemos que entender, lo más importante para mi hijo no es que haga lo que yo quiero. Es que haga lo que Dios quiera. Aun si me causa dolor. Aun si solo lo veo una vez al año. Lo más importante es que mi hijo cumpla la voluntad de Dios por lo cual Dios le permitió nacer. Hay un libro en la Biblia que dice todos los días de uno están escritos en un libro antes que viva uno de ellos. Yo lo creo. Yo creo la Biblia. Es un libro inspirado por Dios. Sí. Y yo creo que todos mis días fueron escritos. ¿Quién iba a pensar que un muchacho de Carolina del Norte iba a conocer una muchacha de Los Ángeles, California, en el estado de Luisiana, y se iban a casar porque Dios tenía planeado antes que nacieron los dos que eran los pastores de ustedes? Sí. Y cuando me dijeron que era prácticamente imposible que yo aprendiera el español, a mí no me afectó nada. Porque yo conozco el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Sí. Y creo que les estoy hablando en el idioma del cielo, ¿sí o no? Si no hay nada imposible para Dios. Si Dios le hubiera preguntado a mi mamá, ¿qué tal si mando a tu hijo a México y solo lo ves una vez al año? Mi mamá hubiera dicho, no puedes encontrar a un mexicano para esta chamba. Sí, pero los padres no decidan el destino de sus hijos. Y cuidado que no seas manipulador. Cuidado que no seas controlador. Aquel día cuando Dios habló a mi mamá, yo tenía 21 años. Mi mamá le hizo una promesa: Señor, nunca te lo voy a pedir. Y les he dicho, he visto a mi mamá cuando Liz y yo y los niños estamos despidiendo de la familia en Carolina. He visto a mi mamá temblar y llorar, pero nunca me ha dicho, hijo, no te vayas. Nunca me ha dicho, regresa a Carolina. Nunca me ha dicho, porque ella hizo una promesa a Dios. Y los padres hoy van a hacer una promesa a Dios, que están entregando a sus hijos para cumplir un destino divino. Y creen que Dios los puede cuidar y Dios puede hacer lo que quiera con ellos, porque a fin de cuentas son prestados. Nosotros no somos el creador de nuestros hijos. Bueno, echamos los kilos, ¿verdad? Pero el creador es Dios, ¿sí o no? Sí, el creador es Dios. El dueño del alma de uno es Dios. Y Dios decide lo que Él quiere hacer con este chiquito, esta chiquita. Les quiero recordar dos cosas del texto. ¿Recuerdan que donde dice, cuando se cumplieron los 8 días fueron a circuncidarlos? Lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. María y José ni siquiera podían nombrar a su hijo, porque era un niño de destino. Lo mismo pasó con Juan el Bautista. Zacarías, su papá, Dios tuvo que cerrarle la boca porque hablaba
burradas y Dios le cerró la boca hasta que naciera el niño. Y cuando naciera el niño, ya el ángel le había dicho que va a ser llamado Juan. Y le preguntan a Elizabeth, ¿cómo lo vamos a llamar? Juan. No hay nadie en la familia que se llama Juan. Nos dicen, a ver viejo. Y le pasan una tabla para escribir. Y él dice, se llama Juan. Y cuando ellos por fin se alinearon con la voluntad de Dios para su hijo, Dios abrió la boca de Zacarías y profetizó. Si tú quieres que Dios te bendiga a ti, y si quieres que Dios bendiga a tu hijo, tienes que alinearte con la voluntad de Dios. Tienes que entender que tus hijos pertenecen a Dios primero. Ustedes son guardianes. Y sí, son carne de nuestra carne, hueso de nuestro hueso, y moriremos por ellos. Pero pertenecen a Dios primero. Lo que tenemos que recordar. ¿Recuerdan esto? Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición a fin de que se manifiestan las intenciones de muchos corazones. Él dice que María, no sé qué planes tuviste para el niño, pero ahí te va lo que va a pasar en su vida. No sé qué soñaste por 9 meses de cómo va a ser la vida de tu hijo, pero esa es una noticia del cielo. La vida de tu hijo va a ser así. Y no tienes voto, no tienes voz, nada más te estoy diciendo. ¿Sí? Para que cuando pasa, tú vas a saber que no era mala suerte, era su destino. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní y Pedro saca la espada y corta la oreja del el esclavo del sumo sacerdote? Y Jesús le dice, guarda tu espada, hombre. ¿No sabes que yo podría apelar a mi Padre y tener legiones de ángeles ahorita? Jesús estaba diciendo, Pedro, ese es mi destino. Yo nací para morir por ti. Nací para morir por México. Es mi destino. Una vez cuando Pedro quería meter la pata y quería decir a Jesús que no iba a morir, Jesús le llamó Satanás. Él dijo, atrás de mí, Satanás, porque no estás pensando en las cosas de Dios. Estás pensando en las cosas de los hombres. Sí, porque muchas veces no podemos entender, pero Dios, ¿cómo va a terminar esto? No te preocupes. Confía en Dios, camina con Dios, obedece a Dios. Tu hijo, su vida está en las manos de Dios, si así tú lo pusiste en las manos de Dios. Amén. Y a veces el destino de tu hijo, de tu hija, puede causarte mucho dolor. Pero una vez más, no debes de pensar, ay Dios mío, qué mala suerte que tiene mi hijo. Claro, si no lo dedicaste al Señor, quizás lo que está pasando está malo. Pero cuando tú presentes a tus hijos al Señor y tú caminas delante de Dios en integridad y tus hijos aprenden tu ejemplo, aun si Dios los mande al Irak para ser mártires, no es mala suerte, es destino. Cada uno de los 11 apóstoles que murieron por el evangelio de Jesús tenían una mamá y tenían un papá. Que si Dios les hubiera dado un voto, estoy seguro que habrían votado, yo no quiero que mi hijo muera. La historia dice que crucificaron a Pedro, el apóstol, cabeza abajo. Y estoy seguro si la mamá de Pedro, si Dios le hubiera preguntado, ¿qué tal, Dolores, si mando a crucificar a tu hijo de cabeza? No, pues no. Sí, gracias a Dios que Dios no nos pregunta. Gracias a Dios que no nos da un voto. Dios nos avisa, tu hijo es mío y tiene un destino. Lo que yo quiero que tú hagas es que apoyes su destino y no metas tu cuchara. Ya no quieren decir amén, ¿verdad?
Pero soy mamá. Él dice, yo sé que eres mamá. Sí, yo sé que eres el papá con mucha palanca, que tú puedes mover las cosas, pero yo quiero que tú dejes este asunto en mis manos. Porque solo yo puedo mover el destino para este niño, para esta niña. En cuanto a ti, María, una espada te atravesará el alma. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Ay, créeme que yo sé que difícil es soltar a un hijo. Mi hijo Jonathan está con nosotros ahorita, pero él ha estado en diferentes partes del mundo. Yo recuerdo cuando estaba en combate en Afganistán. Y créeme que por ser americano no quiere decir que yo estoy de acuerdo con las guerras de Estados Unidos. Pero mi hijo quería ser soldado desde chiquito. Terminó la prepa y se fue a los Marines. Y fuera Marine de combate en 2 tours en Afganistán. Y nosotros estamos pendientes espiritualmente, proclamando las promesas de Dios por su protección. Y Dios lo protegió de una manera sobrenatural cuando estaba allá. Y era difícil soltarlo. Yo recuerdo, antes yo cocinaba, mi día de descanso, cocinaba por varios años cuando todos mis hijos estaban en casa aquí en México. Y él se fue a los Marines y dejé de cocinar. Y todos los demás niños como, ora papá. Pero soltar a un niño me quitó todas las ganas de cocinar. ¿Verdad? Y yo entiendo un poquito de qué difícil es soltar a un hijo y mandarlo a un lugar peligroso. Pero los papás tenemos que entender, yo no soy el Dios de mi hijo. Yo no soy el Dios de mi hija, soy su papá, soy su mamá, le amo. Si Dios me pidiera, yo iría en su lugar, pero yo no puedo hacer lo que Dios predestinó a mi hijo a hacer. Yo no soy su salvador, yo no soy su redentor, solo soy el pobre ser humano que Dios escogió para darle una vida y para entrenarle. Y para ser un ejemplo para él. Y espero que todo lo que he hecho servirá en su vida un día. Amén. Entonces lo que les quiero sugerir, y yo tengo que hacer lo mismo. Dios mío, algunos de ustedes saben que tenemos una nieta que es mexicana, que nació aquí en México. Y cuando su mamá encontró un trabajo en Estados Unidos, decidió cortarme el corazón y llevarlo. Y hasta que le amenacé un día a mi hija. Algo feo. Porque yo no pude cortar mi brazo y mandarlo a Estados Unidos. Esa niña era mía. Y de mi esposa. Y era como cortarnos todo, una pierna, un corazón, no sé qué, y mandarlo a otro lado. Pero hemos visto como Dios las ha bendecido. Sí, muchas veces cuando Dios nos pide algo de nuestros hijos, no podemos imaginar, ¿cómo puedo hacer esto bueno? Por eso tienes que creer que Dios te ama. Tienes que creer que Dios ama a tus hijos y que Dios los va a bendecir. Entonces, ahí va el consejo, además de esta. Que vivamos con una expectativa de mejores cosas. Sí, hay que vivir con una expectativa. Esa es la esperanza. La expectativa de algo mejor viene. Quizás hay un texto que me encanta en la Biblia. Dice, aunque el llanto dure toda la noche, el gozo viene en la mañana. Sí, si tú confías en Dios, hombre, que nadie te diga que te hagas cristiano y vas a ser feliz el resto de tu vida, no vas a tener ningún problema. Todos pasamos por problemas. Pero cuando estás aferrado al Dios vivo y vas a pasar por las mismas pruebas que alguien que no está aferrado, pero la diferencia es que tu gozo va a venir en la mañana.
Tú no vas a vivir en la depri. Tú no vas a vivir sin esperanza. Porque el Dios creador va a llenar tu corazón con una esperanza. Las cosas se van a mejorar. Las cosas se van a mejorar. Ánimo, las cosas se van a mejorar. Amén. Nosotros, y me pongo con ustedes porque no tengo planes de jamás regresar a mi tierra. Dios me hizo claro esto. De hecho, Liz ya compró un lugar en el panteón donde no quiero ir, pero yo le dije, quémame, siémbrame allá en mi rancho. No lo voy a hacer, vas al panteón. Bueno, entonces, como no tenemos ningún plan de irnos a ningún lado, menos que Dios diga, quiero decir como uno de ustedes que tenemos que esperar mejores cosas para Tlaxcala. Tenemos que esperar mejores cosas para México. Pero tenemos que hacer una siembra. Una siembra mucho más importante que dinero. Yo llevo 36 años sembrando dinero en el reino de Dios. De esta iglesia, cada semana alimentamos muchísima gente. Gratuito para ellos, no para nosotros. Pero hay una siembra que vale 1000 veces más que todo el dinero que tienes. Y esta siembra son sus hijos. Si tú quieres ver algo mejor en México, si quieres ver un mejor Tlaxcala, tienes que sembrar algo que vale la pena. Tienes que sembrar algo que te cueste. Tienes que sembrar a tus hijos con la esperanza que Dios los va a utilizar para cambiar el país. El anciano Simeón aguardaba con esperanza la redención de Israel. ¿Recuerdan? El viejo en el templo. Él pensaba, Dios va a hacer algo para Israel. Dios va a hacer algo para Israel. Y un día Dios le muestra, y vas a verlo antes de morir. Oh, antes de morir yo voy a ver la persona que Dios va a utilizar. Y quizás tu hijo, quizás tu hija sea una persona que desde años y siglos atrás Dios decidió, va a nacer en Tlaxcala un niño, una niña que va a cambiar las cosas. Tú tienes que tener fe, amén. La anciana profetisa Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y yo sé que hay mucha gente entre nosotros aquí que esperan mejores cosas para México. ¿Cuántos esperan mejores cosas? Sí. Yo espero algo mejor. Yo espero algo mejor. Yo espero algo mejor. ¿Por qué? Si yo me preocupara del dinero, no tendría por qué dejar el Estados Unidos para venir a México. No estoy hablando de dinero. Dinero es la quinta bendición de 5 bendiciones que Dios promete a todos sus hijos. Es la menos importante, la quinta. Dios dice, ¿sabes lo que yo te prometo? Perdonar todos tus pecados, sanar todas tus dolencias, rescatar tu vida del sepulcro, cubrirte con mi amor y compasión, y colmar de bienes tu vida y rejuvenecerte como el águila. Sí. Y van en importancia, van en secuencia. Y yo espero, claro, espero la prosperidad económica para México, pero mucho más importante, espero justicia, integridad en nuestros líderes. Espero poder mandar a mis nietos a la tienda sin preocupación. Espero el día cuando todo mexicano haya escuchado por lo menos una vez que Jesús
es el Señor. Y he dedicado mi vida a esto. Y algunos de sus hijos, Dios va a decir: yo voy a tomar y lo voy a utilizar. Quizás en México, quizás en África, quizás en Europa, quizás en Asia. Pero es Dios quien escoge sus siervos. Y más nos vale no interrumpir lo que Dios está haciendo en la vida de una persona. ¿Qué espera usted por su pueblo? ¿Qué espera para México? ¿Qué espera para Tlaxcala? Además, piénsalo tantito. Si tú podrías sacar tu vara mágica y cambiar a México, ¿cómo lo cambiarías? ¿Te gustaría policías honestas? ¿Políticos honestos? ¿Calles seguras? ¿Economía fuerte? Ok, muy bien, buenas respuestas. Entonces, ¿qué vas a dar para que esta esperanza llegue a ser una realidad? Porque es muy fácil decir: oye, Israel, yo quiero que tú des uno de sus hijos para que nos saque de este lío en 20 años. Oye, muchachos, cada uno de un hijo, pero yo voy a guardar el mío. No. Sí. Si tú siembras, tendrás una cosecha. Pero si guardas tu semilla, solo tendrás hambre. Si nosotros queremos un mejor país, un mejor estado, tenemos que sembrar algo. ¿Saben que cada político corrupto viene de una familia? Viene de una familia donde aprendió o no aprendió lo que es la integridad, lo que es la honestidad, lo que es el sacrificio, lo que es el temor a Dios. Pero si tú vivas una vida íntegra delante del Señor y crías a tus hijos a entender lo que es la nobleza, tú podrás sembrar gente en esta comunidad que sin duda cambiarán la suerte de Tlaxcala. ¿Podemos dar un aplauso al Señor si lo crees? ¿Qué le vas a ofrecer al Señor? No puedes guardar los tuyos y mandar a los demás. Sí, esa es mi queja con mi propio país. Muchos políticos ricos y gordos mandan a los niños de la chusma a la guerra para que ellos se hagan más ricos. No estamos hablando de cochinadas así. Estamos hablando de familias nobles aquí que dice: Señor, yo no voy a decidir si mi hijo sea político, yo no voy a decidir si mi hijo sea médico, y no es mi decisión si mi hijo sea carpintero. Pero yo quiero que sepas, lo que tú quieras hacer en la vida de mi hijo, yo voy a cooperar contigo. Lo que yo le voy a enseñar hasta que salga de mi casa es la honestidad, el trabajo, la integridad, la santidad, la justicia. Y un día, llegue donde llegue por tu mano, mi hijo, mi hija va a poder decir: yo recuerdo lo que yo vi en mi papá, recuerdo lo que vi en mi mamá, y sé cómo debo de actuar en esta situación. Como Jesús dijo: yo vine a ser servido, vine a servir y dar mi vida en rescate para muchos. La esperanza de México son los seguidores de la luz que ilumina a las naciones y la gloria de Israel, el Señor Jesucristo. Y sus hijos de ustedes son esta esperanza. Amén.
son estas esperanzas. Termino ya con esto y vamos a hacer la presentación. Algo muy personal. Y algunos de ustedes me han escuchado decir esto, pero siento que es correcto decirlo una vez más. Soy abuelo y los abuelos se repiten. Pero un día yo estaba en mi rancho reflexionando. Ya tengo 58 años, aunque no parece. Y a veces cuando uno en esta etapa de la vida, uno puede pensar, no, pues ya el tren me pasó con muchas cosas que yo pensaba. Yo me imaginaba viajar por todo el mundo y predicar el evangelio en muchas naciones. Quizás todavía lo voy a hacer, quién sabe. Pero un día allá en mi rancho, caminando afuera, yo tuve una epifanía. Algo cambió en mi corazón. Cuando yo le dije, Señor, a mí no me importa si nunca salgo otra vez de Tlaxcala, con tal que me permitas derramar mi vida en esta siguiente generación, estos muchachos y otros. Sí, porque gracias a Dios que he entendido mi esperanza para un cambio no es lo que yo puedo hacer nada más, es lo que estos jóvenes van a hacer. Es lo que los niños que vamos a presentar hoy van a hacer. Simeón iba a morir pronto y él dijo, ay Dios mío, ya puedo morir porque ya he visto tu Redentor. Y sabes que nosotros vamos a hacer todo lo que podemos. Yo pienso, mi oración es que muera con las botas puestas. Yo quiero trabajar para Dios hasta el día que muera. Pero detrás de mí tengo una esperanza. Lo que yo no logro hacer, la siguiente generación hará.